Bienvenidos. This is a podcast that explores Latinx media and culture in its many forms. I am Dr. Rojo Robles. And I am Dr. Rebecca El Salois. And we are Latinx and Latin American Studies professors at Baruch College in New York City. In this podcast, we will analyze Latinx film, television, literature, art, and cultures. We will consider how these works are perceived, analyze them, and investigate the real-world reflections and implication of that work on Latinx cultures in the U.S. and beyond. Welcome to Latinx Visions. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Welcome back, everyone. Este episodio será completamente en español. Bueno, menos esta frase. Para este episodio que cierra nuestra temporada número 7 sobre narrativas especulativas, hemos invitado a mi viejo amigo, mi panita y colega, el doctor Enrique González Conti. Enrique y yo nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico a finales de los 90, principios de los 2000, donde tomamos clases juntos y hemos mantenido una amistad de décadas. Para que los oyentes lo conozcan a él y a su trabajo, queremos hacerle una mini entrevista a manera de introducción. Sí, hola Enrique. Bienvenida al podcast Latinx Visions. Cuéntanos sobre dónde trabajas y sobre tus investigaciones, por favor. Hola Rojo y Rebeca, gracias por tenerme aquí en el podcast. Bueno, nada, yo primero les cuento que obviamente soy puertorriqueño, al igual que Rojo. Soy profesor catedrático asociado de español en la Universidad de Ítaca College. Y mi investigación era cine cubano, cine de adaptaciones después de la Revolución, pero ahora he transicionado y estoy trabajando más cine puertorriqueño, cine caribeño hispanoparlante, y específicamente el tema de la migración, pero la migración en el contexto puertorriqueño, migrantes de República Dominicana, Cuba, sobre todo Haití, que llegan a Puerto Rico, todos los días continúan llegando hasta el día de hoy. Enrique, hablando de cine, también si nos podrías comentar sobre el festival que coordinas, el festival de cine que coordinas, que se llama Cine con Cultura y que se realiza anualmente. Cuéntanos un poco sobre esa labor. Bueno, pues dentro de mi trabajo, además de ser profesor, organizo un festival de cine, el Festival de Cine Latino en Ítaca, Nueva York, y ya llevamos 10 años haciendo el festival. Es un festival que surgió de la organización latina de Tompkins, del condado de Tompkins, para tratar de llenar un vacío cultural que había en la ciudad. Si no conocen Ítaca, bueno, es una ciudad bien blanca, tiene 2 universidades, una ciudad universitaria, y la Asociación Cívica Latina llevaba organizándose desde los 90. Yo llegué a Ítaca en el 2014, así que ya llevaba décadas organizando eventos musicales, etcétera, pero en términos de cine no había mucho que estuvieran haciendo, y varios profesores de Cornell y de Ítaca College decidieron entre las personas que estaban trabajando en cultura, una organización dentro de la Asociación Cívica Latina que se llama Cultura Ítaca, decidieron hacer un festival. Yo no estuve en ese primer año, pero le llamaron Cine con Cultura. Tampoco fui parte del nombre del festival, pero nada, para contarles un poco, usualmente es una manera de hacer un tributo a el mes de la herencia latina, que siempre es en septiembre y en octubre, y todos los años traemos entre 10 a 14 películas de América Latina y de los Estados Unidos. Por cierto, que quería mencionar que el festival me abrió las puertas a mi largometraje de Sound of Your Days en el 2017 y estoy muy agradecido por esa oportunidad. Quería mencionar eso, que también hay unos enlaces ahí entre Enrique y yo dentro del ciclo de festivales. Cómo no, y también yo intento traer películas puertorriqueñas porque hay una comunidad que pequeña, pero hay una comunidad de puertorriqueños en Ítaca. Y entonces, por lo general, tratamos de traer películas, largometrajes sobre todo de Puerto Rico, entre ellos y de Estados Unidos y Nueva York, ¿no? Entre ellos Sound of Your Days, pero también este año, por ejemplo, trajimos La Pecera, que es como quizás la película que más está sonando porque estrenó en Sundance
de Glorimar Marrero. Pero nada, traemos 14 películas y a veces tenemos la oportunidad de traer a los directores, no tenemos un presupuesto muy grande, pero por ejemplo este año trajimos la película Pepe, que es sobre uno de los hipopótamos de Pablo Escobar, que Pablo Escobar trajo desde África. Y entonces es de un director dominicano y trajimos al director de la ciudad de Nueva York, donde él presentó primero Pepe en el Festival de Cine de Nueva York, que es obviamente más grande. Después vino a Ítaca, a el cine de Cornell, a presentar su película e hicimos un Q&A. Y por lo general trato de traer películas de diferentes países, no repetir mucho los países, que son 14, así que por lo menos de diferentes países, y de América Latina y de Estados Unidos. Y también tratar de balancear entre documental y cine de ficción. Así que por lo menos casi siempre tratamos de hacer la mitad documentales y la mitad cine de ficción. Y la página, si les interesa, la página del festival es LSA Tompkins, TOMPKINS.org/cine. Y lo organizamos todos los años, el próximo año también lo organizaremos. Enrique, hoy vamos a estar hablando de cine y pronto hablaremos de una película en específico, pero también vamos a hablar necesariamente de la migración latinoamericana y latina, ¿no? Y entonces, antes de empezar a hablar sobre la película que nos ocupa hoy, si nos puedes hablar también sobre tu trabajo junto a organizaciones de migrantes. Bueno, pues además de organizar el Festival de Cine, además de ser profesor, también he estado envuelto en organizaciones comunitarias que pro derecho a los migrantes, ¿no? Y una de ellas es la organización de Tompkins, se llama TCIRC en inglés, Tompkins County Immigrant Rights Coalition. Y por lo general, pues tratamos de recaudar dinero para las fianzas en Nueva York. Hay un centro de detención de migrantes que está en Batavia, cerca a Buffalo, como a una hora más o menos de Buffalo. Y entonces, pues hemos hecho recaudación de fondos, pero también tratando de organizarnos para apoyar a los migrantes. Ítaca es una ciudad que está muy cercana a la industria lechera en Nueva York, y entonces muchos de los migrantes que trabajan ahí son migrantes de América Latina. Así que aunque estamos al norte, no significa que no estemos conectados a ese tema. Pero también, además de eso, he trabajado como profesor llevando a estudiantes a la frontera. Entonces hemos ido a Arizona, a Nogales, la frontera con Nogales, México, Nogales, Arizona, para que los estudiantes aprendan un poco más sobre lo que es el muro fronterizo y que lo vean, ¿no? de cerca. Y hemos cruzado a México, obviamente, para ver el muro desde el otro lado. Y han sido experiencias bien gratificantes y han aprendido un montón, porque lo que se escucha en los medios obviamente no es la realidad. Uno tiene que ir allí para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, siguiendo el tema de los migrantes y de la frontera en específico, la frontera entre México y Estados Unidos, en este episodio vamos a abordar la película del 2008, Sleep Dealer, la cual, por cierto, nos la recomendó Enrique y Pamela Sursen, su compañera. Esta película está dirigida por Alex Rivera, por el cineasta Alex Rivera, y tiene cuenta con las actuaciones de Luis Fernando Peña como Memo Cruz, el personaje principal, y Leonor Varela como Luz Martínez, un personaje muy importante del cual hablaremos. Y también Jacob Vargas como Rudy Ramírez. Es como hay un trío de personajes muy importantes en el filme. Enrique, cuéntanos un poco sobre qué va la película Sleep Dealer. Bueno, pues el personaje de Memo Cruz, que como dijiste es interpretado por Luis Fernando Peña, es un joven en México, pero en un México de futuro cercano. Y su familia, cuando su familia es víctima de un ataque por un dron, se ve obligado a dirigirse hacia el norte. Él vive en Oaxaca, pero migra hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Y hay un muro fortificado ya en ese futuro próximo, en esa frontera.
Y ese muro fortificado ha puesto fin a la migración o inmigración hacia los Estados Unidos. Y en su lugar, Memo termina en una extraña fábrica digital en México, donde conecta su cuerpo a un robot en Estados Unidos. Y el Sleep Dealer, que es la película, ¿no? Y así también se le llama a estas fábricas, describe un futuro distópico para explorar formas en que la tecnología oprime y agota inevitablemente y descarta a los migrantes. Hoy hemos decidido abordar la película desde 3 puntos de vista. Enrique va a empezar y va a hablar sobre la militarización de la frontera y el uso de la tecnología para ello. Rebeca, por su parte, va a examinar el trabajo virtual de los migrantes en los Estados Unidos y yo, Rojo, discutiré el modelo de la escritura neurológica en las redes que presenta la película. Así que con eso los dejamos como una introducción a lo que viene. Y como ya es costumbre, al final compararemos algunas ideas en torno a los puntos de contacto entre nuestras respectivas secciones. Bueno, pues yo quería empezar la conversación sobre esta película que me parece una película importante. Bueno, mi tema es la militarización de la frontera y el uso de la tecnología, pero primero mencionar un poco el contexto de Alex Rivera, porque Alex Rivera, que bueno, tiene herencia peruana, pero creció en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, comenzó a escribir el guión para Sleep Dealer en los años 90. Entonces, si uno escucha sus entrevistas, él menciona que las ideas para Sleep Dealer le surgieron justo cuando el Internet, se estaba creando el Internet en los años 90. Entonces, él, obviamente fue una revolución tecnológica, todos nosotros la vivimos también, pero él explica que se estaba vendiendo la idea del Internet como un lugar libre en el ciberespacio, ¿no? Y como una red global para todos, para todas y todes, pero que él, esa supuesta libertad le hizo pensar en lo que esa propaganda significaría para el desarrollo de la seguridad nacional en Estados Unidos. Estaba mirando el internet de manera muy crítica, ya desde muy temprano. Sí, y él un poco como que comienza a pensar sobre eso, a reflexionar sobre eso, y pensando también que no fue por casualidad que la apertura del Internet también sucediera al mismo tiempo en que se comenzaba a construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, que obviamente es importante mencionar que no fue por los republicanos los que comenzaron, sino que fue la administración demócrata de Bill Clinton, que también fue la administración que aprobó el Tratado de Libre Comercio en 1994. Y, o sea, el primer mandato de Clinton. Y si revisamos esa historia de la militarización de la frontera, pues es el mismo año del Tratado de Libre Comercio NAFTA, que ahora tiene otro nombre, pero es básicamente la misma cosa, y que era un tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, donde irónicamente se abrieron las fronteras para la exportación e importación de productos entre esos países. Por ejemplo, uno de los bien importantes productos como el maíz, ¿no? Y Monsanto, pensando en Monsanto, para exportar maíz de Monsanto hacia México, básicamente. Y esa fecha entonces coincidió y marcó un triunfo para que el maíz transgénico entonces se desplazara hacia el territorio mexicano. Y el tratado tuvo como consecuencia, o sea, una consecuencia desastrosa en la agricultura mexicana. Obviamente, México, como uno de los países que más consume maíz, es una tradición obviamente milenaria de las comunidades indígenas que todavía existen, ¿verdad? Y todavía comen maíz el día de hoy. Pero entonces, eventualmente, la entrada del maíz transgénico obligó a que muchos de los agricultores tuvieran que emigrar hacia el norte. Y es mucho más barato comprar maíz transgénico de Monsanto en México hoy y en aquel entonces también que maíz nacional. Entonces, pues, muchas de esas personas se vieron forzadas a migrar. Estados Unidos lo sabía, la administración de Clinton lo sabía y comenzó a la misma vez a construir el muro fronterizo para que no pudieran cruzar la frontera tan fácilmente.
es importante mencionar que en los años 80 se podía cruzar la frontera sin ningún problema. Uno de los lugares, Nogales, ¿no? Que se llaman los dos Nogales, Nogales, Arizona y Nogales, México, era uno de esos lugares que uno podía cruzar la frontera sin ningún problema. Hoy hay un muro fronterizo enorme, ¿no? Pero entonces esta historia la vemos retratada en muchas películas, ¿no? La historia del muro fronterizo y de la migración, muchos documentales, pero en Sleep Dealer es diferente porque Memo, el protagonista de la película, migra hacia el norte desde Oaxaca, como les mencionaba, pero no logra cruzar porque Estados Unidos ha clausurado en este futuro de ciencia ficción la frontera completamente y solo logra cruzar virtualmente. Pero ahora bien, tampoco fue por casualidad, ¿verdad?, que en 1994, en ese año se diera inicio a la construcción del muro fronterizo para detener la migración hacia el norte. O sea, una cosa iba de la mano de la otra, como les explicaba. Y el Tratado de NAFTA también tenía como requisito esa seguridad de la frontera, así que abriendo la frontera para el mercado, pero cerrándola para las personas, para los migrantes. Eso nos da a pensar que estas narrativas especulativas, o en este caso futuristas, realmente están comentando sobre el presente, ¿no? En este caso, si el guión se escribe en los 90, pues está también comentando sobre los procesos bien puntuales que estaban ocurriendo en la década. Definitivamente, sí, definitivamente. Y en Sleep Dealer, su visión futurística también se estaba un poco adelantando a muchas de las cosas que pasarían en la frontera después. Por ejemplo, la película, aunque es del 2008 y se demoró mucho en escribir el guión desde los 90, ¿no?, hasta principios del año 2000, ya presentaba una frontera militarizada que gracias a la tecnología, con drones privados que patrullaban prácticamente todo México, hasta Santa Ana del Río en Oaxaca, que es el pueblito donde vive Memo, y que queda al sur del país, ¿verdad? Oaxaca, uno de esos estados mexicanos que quedan al sur, y donde Memo vive con su padre. Pero es quizás hoy en día, ¿no? Si uno habla de drones que se usan en la guerra, un poco se ha normalizado el uso de estos drones, pero en los años 90, obviamente, esos drones mercenarios y privados, y que en la película vemos que son compañías privadas de San Diego, ¿no?, que los pilotean, es un poco más extremo, ¿no? Y la película, los de Sleep Dealer, los drones hacen el trabajo de las milicias extrajudiciales, ¿no? Lo que también hemos visto en las noticias, los Minutemen, que ahora obviamente con el triunfo de Trump están preparándose para la supuesta deportación de millones de personas, pero que patrullan hoy en día la frontera y que también las vemos también en varias películas. Estas personas que son ciudadanos en los estados fronterizos y que deciden tomar la ley obviamente están armados, pero tomar la ley bajo su propio concepto de lo que debería ser la seguridad nacional. Y en Sleep Dealer, en el caso de Sleep Dealer, esos drones son privados, son de San Diego, y lo interesante es que lo que la compañía hace es contratar a pilotos para patrullar la frontera, y vemos también que la frontera no es solamente esa línea entre México y Estados Unidos, sino también es un lugar donde se puede con el dron tratar de llegar hasta el sur de México. Obviamente, haciendo una analogía al día de hoy, pues las administraciones de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, mencionando también que la frontera se ha mudado hacia el sur y la frontera realmente ahora está entre Guatemala y México, ¿no?, que algunos oficiales han dicho ya. Así que el hecho de que el dron llegue hasta Oaxaca ya también iba avisando que la frontera se movería hacia el sur. Y esta tecnología, entonces, por lo tanto, no se utiliza solamente para controlar el trabajo, y en la película, y ustedes van a hablar un poco más sobre esto, ¿no?, lo que llama Alex Rivera ciberbraceros, o cibraceros les llama él, en las cibermaquiladoras, que le llamo yo, ¿no?, o sleep dealers.
También se utiliza no solamente para controlar esos trabajadores, pero también para patrullar y prevenir la migración. Enrique, es bien interesante también resaltar ahí el hecho de que uno de los que patrullan digitalmente es un personaje chicano. Y entonces pues vemos también la contradicción, ¿no? De ser mexicano-americano, pero estar trabajando para el gobierno, tratando, ¿no? De que los mexicanos no entren y patrullando digitalmente de esa manera. Y como la distancia física de eso, sino cultural, hace tanta diferencia en cómo piensa en sus acciones, por lo menos al principio. Sí, sí, sí. El personaje de Rudy, definitivamente. El tema de la raza también es súper, súper importante. Pero el uso, volviendo al uso de drones que patrullan la frontera en la película, ¿verdad? Este uso representa un poco el intento del gobierno de los Estados Unidos de crear una frontera inteligente, que es un tema que se ha mencionado ya en varias propuestas de ley, cómo militarizar la frontera, pero sin necesidad de tener personas que patrullen. Vamos a usar robots o drones, ¿no? Es la idea, tanto de los republicanos como de los demócratas, ¿no? Así que esto no es un asunto de un solo partido, sino los dos están de acuerdo. Ujú. Y es importante también destacar que Clinton comenzó la construcción del muro fronterizo, ¿no? La gente pensaría hoy que son los republicanos los que comenzaron. Y cuando fuimos a Nogales, Arizona también, se me olvidó mencionarles que lo que vimos, o sea, Trump habló mucho de que estaba construyendo el muro fronterizo, realmente ya eso estaba construido. Cuando nosotros fuimos a Nogales, por ejemplo, lo único que había hecho la administración de Trump era básicamente poner alambres de púas a el muro que ya existía. Así que también hay un sensacionalismo, ¿no? Un poco nosotros construimos esto, pero realmente los demócratas ya lo habían construido. Están un poco alargando el muro fronterizo, eso sí es cierto, pero ya la frontera también en las ciudades, esa barrera ya existía desde los 90. El muro es bipartidista. Sí, pero lo que es un poco nuevo, quizás de los últimos 10 años, es llamarle a ese muro, a esa frontera, una frontera inteligente, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué significa eso? Significa utilizar drones y otras tecnologías de vigilancia, como por ejemplo torres con detectores infrarrojos, creo que son de 25, 30, 40 pies de alto, o sea, son torres enormes con detectores infrarrojos, detectores de movimiento, cámaras de video, etcétera, que van a rastrear migrantes atravesando el desierto. Y esto un poco es ya en Sleep Dealer, lo vemos, la militarización de la frontera utilizando tecnología. Pero hoy en día, ¿verdad? Se están construyendo muchas de estas torres. Y el patrullaje entonces de la frontera no solamente va a ser a través de personas, no, helicópteros, camionetas, Ford trucks, carros, etcétera, sino que también el patrullaje se convierte en un patrullaje de vigilancia a través de cámaras, infrarrojo, etcétera. Y lo que está detrás de esta frontera inteligente, obviamente, es la preservación del imperialismo norteamericano, que es, y lo han estudiado muchas personas ya, eh, controlar la frontera tiene un rol clave para preservar el imperialismo y su dominio, obviamente, sobre el resto de los países de este hemisferio, porque la frontera hoy en día va mucho más allá del límite con México, como les decía. Y varias personas ya han estudiado esto con detalle, entre ellos periodistas, activistas, académicos, que han documentado la militarización de la frontera, las tecnologías, etcétera, y su relación con el imperialismo. Entre ellos, dos libros que yo considero cruciales y que les recomiendo a todo el mundo, a todos los escuchas. Uno del activista Harsha Walia, su libro se llama Border and Rule, y otro del periodista Todd Miller, que se llama Empire of Borders,
Y en ambos libros se demuestra cómo no se puede separar la idea del Estado-nación y del imperialismo de la militarización de las fronteras. O sea, las fronteras son necesarias para mantener el imperio. Y una anécdota rapidito que les iba a contar, a Todd Miller le llevó a escribir su libro, se llama Empire of Borders, es que él también estuvo en Puerto Rico y Todd Miller yo lo uso en mi investigación también, porque él se dio cuenta que los mismos, él viviendo en Arizona, ¿no? Y ya estando acostumbrado a todas las patrullas fronterizas, en uno de sus viajes a Puerto Rico, en Aguadilla, Puerto Rico, que es uno de los pueblos del oeste, donde hay una base militar, Ramey, Todd Miller se encuentra con las mismas patrullas fronterizas que había visto o que ve, tienen una famosa línea verde, son blancas con una línea verde. Y obviamente si uno busca en internet puede verlas, pero se encontró con esas mismas patrullas en Aguadilla, Puerto Rico, y ahí también él se dio cuenta un poco como que, bueno, la frontera no es solamente eh, un lugar, una línea, ¿no? Hay un imperio de fronteras, que es el término que él utiliza. En este caso estamos hablando de las fronteras marítimas, ¿no? Y entonces para contextualizar un poco, también pues el área oeste de Puerto Rico recibe mucha migración del Caribe, de Haití, de República Dominicana, de Cuba también. Y entonces pues el patrullaje también con el tiempo se ha intensificado, ¿no? Y entonces ahí pues hay un deseo de preservar esa frontera marítima que divide, ¿no? Puerto Rico en tanto territorio estadounidense con el resto del Caribe. Y que es una migración que obviamente ya desde los años 70, bueno, 60, 70 y 80, dependiendo de las crisis políticas en el Caribe, ¿verdad? Con la Claro. Revolución Cubana, obviamente en los 60 muchos cubanos migraron a Puerto Rico, en los 70 también, en los 80 los haitianos. Las dictaduras en Haití y también tenemos las intervenciones militares de Estados Unidos en los 60 en la República Dominicana, pero también no la situación de extrema pobreza, ¿no? Del Caribe y la necesidad, ¿no? De emigrar para sobrevivir. Y bueno, ya para terminar, solo unos otros puntos, porque tengo que dejarlos hablar a ustedes, si no me quedo hablando yo aquí solo. Una cosa que hay que mencionar hoy en día, ¿no? Es que la tecnología se utiliza, ¿verdad?, para esta vigilancia, pero eso incluye hoy en día el rastreo de teléfonos celulares, de las redes sociales de los migrantes, ¿no? Así que no es solamente cámaras de vigilancia, están vigilándonos por todas partes. Nuestros correos electrónicos, ¿no? En Nueva York tenemos esos NYC Link Connect, que son como unas máquinas en la calle que pues si tiene que hacer una llamada de emergencia, lo puedes, pero también esos tienen cámaras, así saben dónde exactamente y cómo mueven por esa ciudad. Definitivamente nos están rastreando todo, en todo momento. Y esas tecnologías entonces incluyen nuestros teléfonos y aplicaciones de rastreo, pero lo importante también saber es que mucha de esa tecnología se desarrolla en Israel. Y Israel es uno de los países que más hace negocio con la tecnología de la militarización de fronteras en todo el mundo, ¿no? Y la tecnología de inteligencia. Así que, obviamente, eso también incluye Estados Unidos y, por ejemplo, cuando yo llevé a los estudiantes a la frontera, nosotros vimos allí cómo se estaban construyendo las torres que les mencionaba de vigilancia y las torres obviamente venían de torres que existen en Israel para controlar obviamente el movimiento de los palestinos y son torres gigantes, como les dije, que se estaban construyendo, pero específicamente de un contrato que le habían otorgado a una compañía israelita que se llama Elbit Systems y que es una compañía obviamente multimillonaria y que el Intercept, por ejemplo, el periódico ya ha comentado sobre eso, pero millones de dólares en contratos con esta compañía para construir 10 torres en esa frontera inteligente que les comentaba.
Y no solamente para construirlas ahí, pero también para construirlas, precisamente construirlas en la nación indígena, que es allí, que nosotros también visitamos cuando llevé a los estudiantes, de los Tohono O'odham. Y entonces estaban construyendo estas torres enormes, no solamente para vigilar a los migrantes que pretenden cruzar desde México hacia Estados Unidos, pero también, ¿no?, controlar indirectamente y directamente, ¿no?, a la nación Tohono O'odham. Así que, ¿no?, es un poco una receta imperialista y colonialista a la vez. Quería mencionar como referencia, ¿no? Para los oyentes que Angela Davis ha escrito sobre esas relaciones, ¿no? De vigilancia y cómo Israel está involucrado, ¿no? En esas relaciones de vigilancia. Y un libro para explorar el tema, que ella lo trabaja, es Freedom is a Constant Struggle, Ferguson, Palestine and the Foundation of a Movement. Sí, excelente libro. Y entonces lo último que iba a mencionar sobre este tema, ¿verdad? Sleep Dealer, todo esto está relacionado, la militarización tecnológica, también se ve en la escena en que Memo y su padre van a buscar agua a una represa, ¿no? El agua ha sido privatizada en esa región de Oaxaca, que como les digo es al sur, y se controla su distribución, se vende el agua, o sea, que es un recurso natural, pero no es el único lugar donde se ha pretendido privatizar el agua. Y, por ejemplo, yo también he estado en delegaciones a la frontera, he estado en múltiples fronteras, no solamente en Nogales, pero también en Texas, en Texas. Y fui a una en particular en Eagle Pass, entre Eagle Pass y Piedras Negras, donde irónicamente comenzó la Revolución Mexicana del siglo XX. Y allí esta privatización del agua era bien evidente porque había una mega fábrica de la cervecería que produce Corona y también, aunque es un desierto, esa área pues estaba monopolizando el agua de esa región para su cerveza, ¿no? Entonces en la película, la militarización tecnológica de México no es solamente para detener la migración hacia el norte, para vigilar, controlar a los trabajadores, sino también para restringir el acceso a los recursos naturales y lo que se ha llamado la guerra del agua, ¿no? La futura guerra del agua. En el caso de Sleep Dealer, Memo y su padre, como los dos que van a pagarle a la compañía extranjera para poder conseguir agua. Y esto obviamente parecido a lo que ha sucedido en otros países de América Latina, por ejemplo en Bolivia, en el año 2000, en Cochabamba, ¿no?, que se trató de privatizar el agua y hubo una gran rebelión en contra de esa privatización. Gracias, Enrique, por compartir eso con nosotros. Para mi parte, voy a enfocar en una línea que me saltó mirando la película, la idea de todo el trabajo sin los trabajadores, ¿no? Porque eso quedó conmigo mucho pensando en la película después. Así quiero enfocarme en el tema de la inmigración sin migración. Hubo un momento en la película que me hizo pensar más en cómo sería un mundo así. Y ahora, en el 2024, podemos imaginarlo en ciertas industrias, ¿no? Como después de COVID, hay muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa o por lo menos fuera de una oficina. De hecho, los trabajos de servicio telefónico han sido siempre por teléfono y desde otros países, ¿no? Como India, por ejemplo, por décadas ya. Para muchos en este país, este tipo de trabajo es ideal, quedarse en casa y poder trabajar sin viajar. Pero todavía pensamos en ciertos trabajos que no se pueden hacer sin los seres humanos. Los baristas, los cocineros y servidores de restaurantes, los trabajadores de fábricas, los recolectores de frutas y verduras, los que trabajan en construcción, etc.
Y no es coincidencia que estos son los trabajos donde más vemos los trabajadores de otros países y a veces son inmigrantes sin papeles. Sleep Dealer nos hace pensar en un mundo así. La película toma lugar en un tiempo en el que hay una pared que separa los dos países, México y los Estados Unidos, y que nadie puede cruzar al otro lado. Bueno, por lo menos del lado mexicano al lado estadounidense, para clarificar eso. Pero las empresas estadounidenses todavía quieren los trabajadores baratos. Sí tienen robots, pero necesitan que alguien controle el robot. Y como es común aún hoy en día, parece que los trabajadores estadounidenses no quieren hacer ese tipo de trabajo. Pero los empresarios no quieren a los trabajadores extranjeros, por lo menos físicamente en el país. De hecho, es más fácil y supuestamente más barato reparar los robots que cuidar a los trabajadores. Además, los ciudadanos no quieren ver el maltrato de los trabajadores humanos ni de dónde vienen los productos que consumen. Es como tener el premio sin ver el otro lado, ¿no? Como hacen la salchicha. No sé si lo dicen en español, pero en inglés tenemos see how the sausage is made kind of thing, ¿no? Eso. Hay una borradura del proceso de trabajo y del proceso de cómo llegan los alimentos a nuestros supermercados, ¿no? Eso, sí. Sí. Y cómo es una economía de explotación y que depende del trabajo indocumentado, sobre todo una economía articulada del trabajo indocumentado. Ujú. Y que se agravó con la pandemia, ¿verdad? Porque también vimos que con la pandemia esos trabajadores eran obligados a ir al trabajo aunque fuera peligroso, ¿no? Así que son trabajadores importantes para unas cosas, pero para otras no, aunque se intente borrar lo que realmente están haciendo, y las maquiladoras obviamente como una de ellas. Y sí, de hecho, hablamos con una profesora en Oregon el semestre pasado por el podcast que investigó exactamente eso, los trabajadores esenciales durante COVID. Y le recomendamos ese episodio a nuestros oyentes. Si no lo han oído todavía, le pondremos el link en las notas de este. Eso. Bueno, volviendo a la película, aquí tenemos los sleep dealers. Ahí los trabajadores pueden conectarse a los nodos para dar vida a un robot en otra parte del mundo. Puede ser taxista en Europa, niñera para una familia extranjera o, como en el caso de Memo, trabajador de construcción en un rascacielos norteamericano. Y en un mundo donde los coyotes tradicionales, como los conocemos hoy en día, no tienen utilidad, tenemos coyotecs que pueden ayudar a los que desean buscar trabajo en los sleep dealers sin papeles, o por lo menos sin pagar tanto a un médico legal o oficial. Es importante mencionar que los nodos, ¿no?, requieren una operación, y entonces para poder entrar a ese mercado virtual es necesario que el migrante se convierta en un tipo de cyborg, que se le instalan estos nodos que permiten conectar con los distintos sistemas. Gracias por clarificar eso. Los empresarios estadounidenses reciben el trabajo sin los trabajadores. Eso es lo que quieren. Pero los riesgos para los trabajadores mexicanos y de los países centroamericanos también, imaginamos, todavía existen. Los cables pueden pasar los virus o uno se puede quedar ciego por los contactos que tienen para los ojos, o como vemos en un momento, un cortocircuito le puede dejar a uno medio muerto, ¿no? Eso es un momento muy oscuro en la película. Sí, la película muestra cómo la fábrica, esos accidentes son muy comunes además, ¿no? Y entonces se muestra lo reemplazable que son los trabajadores, Ujú. eh,
porque simplemente se les remueve y entra uno por la necesidad laboral y por ¿no? Por la pobreza extrema, pues hay muchos trabajadores que quieren ser parte de los sleep dealers y entonces pues se aprovecha, ¿no? Esa necesidad, se explota esa necesidad para Ujú. mantener, ¿no? el sistema de trabajadores virtuales que están siempre en riesgo. Y es otro momento, como dijiste antes, de mostrarnos la realidad de hoy o de ese Sí. tiempo de una manera de ciencia ficción. Bueno, todo el trabajo se realiza sin los trabajadores y sin las consecuencias legales para los empresarios estadounidenses cuando accidentes pasan con los trabajadores, porque están en México, creen que es un problema mexicano y lo tratan así. Todavía es un problema de derechos humanos, como hoy en día es la situación con muchos migrantes latinoamericanos. Es más fácil ignorar ese problema cuando no se le puede ver las caras a los seres humanos que están afectados. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema que está relacionado con los dos temas anteriores. A mí me interesa elaborar acerca de un tema quizás un poco más cultural, ¿no? El de la escritura, pero está muy conectado con el tema del trabajo y de la comercialización, ¿no? De lo que está ocurriendo en la frontera. En el Sleep Dealer, la escritura se gestiona a través de un doble movimiento. Están ocurriendo dos cosas. Por un lado, se recupera la narración oral de culturas indígenas y de poblaciones sin acceso a los medios de publicación. O sea, las personas no están leyendo libros. Por otro, y este es el elemento futurista, se plantea una conexión directa por los nodos que habíamos hablado. Los nodos que permiten el trabajo virtual también permiten la conexión de estos escritores con un aparato, con un matrix, ¿no? Con el internet del cual hablábamos al principio. Así que a través de los nodos se conecta el aparato, el matrix, el internet, también con el aparato, pero sensorial humano. Este acceso al cerebro humano y al sistema nervioso es traducido por la máquina y la máquina va registrando, ¿no? Las sensaciones y las percepciones. Y tenemos aquí un elemento importante de la película que es el personaje de Luz, que es una narradora, es una escritora y ella se identifica como una escritora y ella está conectada por medio de estos nodos a la red y va gestando unas narrativas que son consumidas, o sea que también vemos otro tipo de economía. Con acceso a su cerebro y con su sistema nervioso, la máquina, este internet amplificado, sabe cuando la narradora miente o evade sus sentimientos. Eso fue bien interesante. Mm, Y se impone, es curioso que la máquina, ¿no? El Internet impone un imperativo moral en torno a la verdad factual, pero también emocional, para que la narración funcione dentro del sistema. Y cuando digo funcione es para que se pueda vender, ¿no? Entonces la escritura que se presenta en la película pertenece al género de la no ficción y representa un tipo de evolución tecnológica del género de la memoria o testimonio de vida. O quizás también podemos pensar en los reality shows, ¿no? En la televisión, que también explotan en los 90 y que todavía los tenemos con nosotros. En este tipo de narración se cuenta un periodo específico de la vida bajo el entendido de que existe un pacto de veracidad con respecto a un evento significativo y, entre comillas, verdadero. Entonces, en la película, escribir se convierte en una forma de registrar recuerdos y sensaciones. Todas las experiencias humanas pueden ser grabadas por medio de los nodos y la conexión con los nodos, casi como si fueran escenas de una película. O sea que el escritor es también un tipo de cineasta y se convierten en escrituras por medio de estas narraciones orales para el consumo de otras personas en la red que van a comprar las narrativas. Hay algo
curioso, que es que si bien existe un imperativo ético y moral respecto a la verdad en la narración, no existe una pauta ética en cuanto a la mercantilización, es decir, en cuanto a la venta de estas memorias. Incluso cuando otras personas, además de la narradora, están involucradas en los recuerdos. En la película, por ejemplo, Memo, el migrante que va desde Oaxaca hasta la frontera, no da su consentimiento para que su historia se venda en las redes. Sin embargo, ni la narradora Luz, ni los clientes, ni la máquina perciben un conflicto en torno a esto. Los recuerdos, junto con las narraciones, entonces adquieren un valor de divisa. Eso quiere decir que son mercadeables, se pueden vender. Otros usuarios en la red pueden vivir vicariamente los recuerdos de escritoras y escritores, estableciendo una conexión neurológica con la máquina para experimentar todas las percepciones sensoriales y reflexiones de los narradores. Es como un YouTube en esteroides. Sí, sí. Pero más, ¿no? Por eso. Sí, efectivamente lo que pronostica también es nuestros usos con los social media. Y Con eso los yo social quería, media, con los vloggers, sí, todo eso. efectivamente. Sí, que todavía para el 2008 y antes de eso en los 90 todavía no habían explotado del todo, pero ya empezaban a asomarse. Pero esta situación lo que genera es un estado de vida en el cual las experiencias se buscan por su valor comercial. La película muestra, por ejemplo, cómo la relación entre Luz y Memo no progresa de acuerdo con una atracción orgánica. Hay un tipo de romance en la película. Inicialmente, Luz entabla una relación progresivamente íntima con Memo porque intuye que puede vender sus recuerdos con él a otros clientes en la red. Y entonces, en su gesto especulativo, la película se ancla en la forma en que mediante las redes nos hemos vuelto nuestros propios sistemas de vigilancia. Hoy en día, cada persona, cuando mencionaba lo de los celulares, está ahí envuelto. Cada persona tiene en distintos grados cada persona genera un archivo y una documentación de su vida íntima que la consumen otros en las redes sociales. Actualmente los sistemas no venden las memorias en sí mismas, todavía no estamos en ese lugar, pero la información que generamos y ponemos en las redes sociales se traducen como data que Eso. permiten generar perfiles de consumidores, los cuales después se venden a las empresas. Ujú. Y también, Rojo, el nuevo proyecto de Elon Musk, ¿no? Del Neuralink. También, como un poco, cómo podemos capturar lo que Uy, transmite el cerebro, ¿no? Bueno, es esto, Ya, es lo que es Sleep Dealer. Entonces, quiere decir que Elon Musk está inspirado en el proyecto del Sleep Dealer. pero nada bueno puede salir de eso, ¿no? Lo vemos aquí en Sleep Dealer, lo vemos que hay un episodio de Black Mirror también que Sí. enfoca en eso de obtener acceso a las memorias de otros si pagamos o robamos, y los desastres que pueden salir de eso entre la gente actual. Sí, también está la película Strange Days de Catherine Bigelow, también de los 90, que trabaja con una tecnología parecida que permite la venta neurológica de recuerdos. O sea que la película utiliza estas premisas que están rondando y que se están volviendo una realidad, pero incluyendo ese elemento de la información neurológica y el registro sensorial de los recuerdos que luego se pueden transmitir. Además, propone la figura de agentes de venta, o sea que ahora los escritores son agentes de venta también, quienes curan experiencias de acuerdo con las demandas narrativas de los clientes en la red. Por ejemplo, quiero traer este ejemplo: la audiencia de Sleep Dealer descubre que la serie narrativa de Memo fue encargada por un vigilante que sigue su rastro con la intención de capturar a un, entre comillas, terrorista ecológico, que ese es el personaje de Rudy. Rudy está vigilando a Memo y por tanto se vuelve el cliente de Luz. Es interesante porque yo lo vi así más como sintió, me sale la palabra, guilt.
Luego empieza, ¿no? Luego vemos que hay una transformación. Rudy empieza como mexicano-americano, también se empieza a dar cuenta, ¿no? Del sistema de explotación y hay todo una trama de cómo, de culpa, como tú decías, del Mm, guilt, ¿no? sí. Hay una culpa que va carcomiendo el interior de Rudy y vemos una transformación en cuanto a su rol dentro de la película. Y entonces Ujú. pasa de Ok. ser el vigilante, ¿no? Se vuelve solidario, ¿no? Ujú. Porque Con ve, Memo. ve lo humano de Exacto, ellos. hay un reconocimiento de lo humano y del sistema de explotación en general, ¿no? En la película, volviendo al tema de las preguntas, de la escritura, ¿no? Se comenta que todos estos registros de recuerdos neurológicos abarcan distintos tipos de historias que van desde lo más cotidiano hasta también contenidos pornográficos. En la película Luz aclara que no está interesada en la pornografía, sino en narrar historias que generen un impacto social. O al menos esa es la justificación que ella se da, ¿no? Para continuar su proyecto con Memo. Y esto se confirma cuando en un momento de intimidad Memo y Luz tienen sexo, ¿no? Y se conectan al aparato neurológico del otro, experimentando las sensaciones propias y las de la pareja. Luz decide no vender esos recuerdos específicos y se enfoca en cambio en narrar la adaptación de Memo como campesino migrante que inicia una vida radicalmente diferente en Tijuana, la ciudad fronteriza con las fábricas digitales. En resumen, en Sleep Dealer, la representación de la escritura como un producto neurológico y mercadeable expone las tensiones entre autenticidad y explotación en ese futuro donde los recuerdos personales se comercializan, tienen valor de cambio, sin ningún tipo de restricción ética. Sleep Dealer nos invita así a reflexionar sobre las implicaciones de la economía de datos que la estamos viviendo ahora mismo en la que la vigilancia y el mercado se infiltran en los recuerdos, en la documentación de esto y en las relaciones interpersonales, transformando las experiencias humanas en un recurso negociable y sujeto al escrutinio de estos sistemas externos, de los logaritmos. Hablemos de la especulación tecnológica en la película, pero para mí se sintió como el director quería hacer demasiado con el simbolismo de los nodos. No eran para el trabajo, el sexo, los sueños, las redes sociales, las drogas. Y me gustaría oírle discutir más la idea de que los nodos pueden representar tanto, ¿no? Es una curiosidad que tenía. Bueno, en tanto impacto tecnológico, para mí los nodos no están muy lejos e incluso pronostican el uso actual que le damos a los smartphones, los cuales se han vuelto casi prótesis en nuestros cuerpos y a los cuales le dedicamos innumerables horas de conexión todos los días y han generado adicción, ¿no? Se habla mucho ¿no? de la adicción al teléfono. La película plantea cómo la tecnología no solo permite el acceso a las experiencias ajenas, tal como en nuestras redes actuales, sino que convierte la intimidad y la memoria en mercancía disponible para el consumo y se desenfoca los límites entre lo personal y lo público. Entonces hay mucha gente que vive para lo que puede representar en la red. Y esto es una crisis muy palpable hoy en día, con el tema, por ejemplo, de los influencers. Además, la película revela la complejidad moral en la que, aunque se exige una veracidad emocional y factual, o sea, se pretende, ¿no? Las redes están documentando la realidad. Realmente no existe, por otro lado, no existe una protección sobre la autonomía y el consentimiento de los que están siendo narrados o representados o presentados en las redes. Ok, ok. Bueno, un breve paréntesis. Cuando estábamos mencionando otras películas sobre esto, también me vino a la cabeza Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿no? Que es con Jim Carrey, pero es sobre qué pasa si podemos borrar memorias de nuestro cerebro. Y obviamente es una historia de amor, etcétera, pero más allá de eso, también un poco pensando en el tema de la memoria que estábamos discutiendo, esa película, ¿qué pasa si borramos
y somos capaces de borrar memoria, que es una de las cosas que Elon Musk haría, ¿no? Así que, o sea, porque él es uno, hay que decirlo, ¿no? Él es una de las personas indeseables de este mundo. Pero en términos de la especulación tecnológica que mencionaba Rebeca, yo creo que Alex Rivera, Sleep Dealer es una de las formas en que él retrata los nodos y eso, pero él ya venía trabajando eso antes. Y entonces, él también es un artista, también hace instalaciones, ¿no? Y había hecho otras intervenciones con drones antes, tiene varias instalaciones, una se llama Low Drone, que la hizo en el 2005, y otra se llama Memorial over General Atomics. Y si van al website de Alex Rivera pueden ver los videos de estas instalaciones, donde básicamente Alex Rivera estaba construyendo drones con huesos humanos. Y entonces las patas de ese mini helicóptero, que es el drone, son huesos de los brazos de los migrantes. O sea, literalmente, ¿no? La reconceptualización del bracero con los drones. Entonces él tiene un drone que son huesos de brazos, y que entonces la instalación era él sobrevolar, ¿verdad? Con ese tipo de estructura. Y la otra instalación era, ¿qué pasa si podemos usar un drone para cruzar la frontera libremente, ¿no? Entonces él va a Tijuana, el mismo lugar de Sleep Dealer, y utiliza un drone, el low drone, como él le llama, para transitar entre México y Estados Unidos, a ver qué pasa, ¿no? Entonces él lo sobrevuela. Así que él ya estaba un poco especulando con los drones desde antes, y creo que también como parte de exhibiciones en alguna de las universidades en California donde él ha presentado su trabajo. Pero estos drones son una extensión del trabajo que vemos en Sleep Dealer, ¿no? Esos nuevos braceros, ciberbraceros o cibraceros, como él le llama, que Rivera también utiliza para cruzar, ¿no?, la frontera. Entonces, esa especulación tecnológica ya viene un poco desde antes. Hablamos sobre el Internet en los 90, pero también Alex Rivera como artista ya tenía esas preocupaciones anteriormente. Ujú. Bueno, gracias. Los dos. Enrique, muchas gracias por acompañarnos y ofrecernos todo ese contexto tan rico en torno a la película, y no solo en torno a la película, sino a la situación en la frontera y tus vivencias también, e investigaciones junto a tus estudiantes. Es muy chévere tener todo ese contexto vivencial y de investigación directa. Así que agradecemos tu presencia hoy y esperamos que hayas disfrutado la conversación. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Bueno, amigos, amigas, amigues, gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguir el podcast en Instagram @LatinXvisions, y si quieren compartir sus impresiones con nosotros pueden escribirnos siempre por email a latinxvision@gmail.com. Suscríbanse al podcast en donde sea que lo escuchen. Compartan el episodio con sus amigos, colegas y familia. Déjennos reseñas en Apple y Spotify para que otros puedan encontrar el podcast. Bueno, estamos a la escucha y regresamos en el 2025. Uy. Se cuidan. El 2025. Bueno, dale. Hasta el próximo año.